o a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Apreciables televidentes de Teleoccidente, Canal 9, muy buenas tardes. Y a usted, amado hermano y hermana de la Iglesia de Dios, tanto en Comitancillo como a nivel nacional de Guatemala y fuera de sus fronteras, gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos a Dios en estos momentos. Aquí nos permite con una nueva oportunidad para estudiar su palabra. Gracias le damos a Él también por la vida de usted, sí, usted que está en el otro lado de la pantalla, porque ya está en sintonía de este medio de comunicación y seguramente ya listo para escuchar la palabra de nuestro Dios. Gracias por esa fina sintonía y que Dios recompense el tiempo cedido. Y en estos momentos les saludamos a nombre de la Iglesia de Dios en el Duraznal. Les saluda a sus hermanos en Cristo Jesús, nuestro amado hermano obrero de la Iglesia de Dios, Noé López, y su servidor, Leonel López. Es para nosotros una alegría llegar hasta la intimidad de su hogar, pero sobre todo hasta la intimidad de su corazón para compartir con usted la palabra de nuestro Dios. Iniciamos con este programa espiritual rogándole a Dios que nos ilumine en el estudio de su palabra en el tiempo que enseguida continúa. Ahora vamos con una oración con nuestro amado hermano. Con el rostro inclinado al polvo de la tierra, elevemos una oración a nuestro Padre. Padre Santo, que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora de la tarde. Gracias por traernos con bien hasta las instalaciones de Teleoccidente Canal 9. Gracias por este espacio que nos brindas, en el cual traemos como propósito exponer tu palabra. Gracias, Padre, por los televidentes que abren las puertas de su hogar, pero sobre todo las puertas de su corazón, para que este medio de comunicación llegue hasta la intimidad de su hogar y así todos juntos estudiar y aprender más de tu palabra. Bendice sus vidas. Bendice todo lo que han hecho durante este día. Gracias porque nos has bendecido a todos. Nos has dado nuestro alimento. Nos has bendecido con los rayos del sol, la luz, la claridad, la sonrisa y la felicidad de nuestras familias. Si hay algún televidente, Padre, con quebranto de salud, te rogamos para que extiendes tu mano de poder, tu mano de sanidad sobre aquella vida, para que así pueda atender y escuchar de tu palabra. Te agradecemos por este tiempo. Bendice a todos, tanto los que van a ver por cable como los que van a estar conectados por internet. Bendice la vida de cada uno de ellos y que tu palabra que hoy vamos a estudiar edifique nuestras vidas. Te rogamos estas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Apreciables televidentes, vamos a iniciar ahora con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Prepare su corazón. Si tiene a la mano una copia de la palabra de nuestro Dios o una versión de la Biblia, le vamos a suplicar que se tome esa disposición para poder abrirla y estudiar junto con nosotros la bendita palabra de nuestro Dios, sin antes empezar saludando a nuestro estimado vecino y hermano Aníbal Pérez de Aldea El Duraznal. Saludamos cordialmente a toda su familia en dicha comunidad. Le deseamos muchas bendiciones a su familia y también a la familia que reside allá en los Estados Unidos. Estimado televidente, le hacemos la cordial invitación a que pueda suscribirse en el canal oficial de este programa espiritual, lo cual se denomina
El Reino de Dios, el siglo por venir en YouTube y active la campanita para recibir notificaciones de los nuevos estudios que compartimos a través de internet. Asimismo, le suplicamos que pueda igual seguirnos en Facebook con el mismo nombre de El Reino de Dios, el siglo por venir. Gracias por su sintonía, gracias por ese tiempo, y ahora vamos a empezar a escuchar la palabra de nuestro Dios. En esta tarde-noche, vamos a estudiar un tema de suma importancia. Este programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, tiene como principal objetivo compartir con usted la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Su enfoque principal es enseñar el contenido de la palabra de nuestro Dios. Si usted se ha preguntado alguna vez por qué este programa espiritual se enfoca totalmente en enseñar la palabra de nuestro Dios, ¿por qué la Iglesia de Dios emite este programa espiritual compartiendo única y totalmente la palabra de nuestro Dios, enseñando lo que dice ella? Pues en esta tarde vamos a compartir con usted respuestas a estas preguntas. ¿Por qué enseñar la palabra de nuestro Dios en un medio de comunicación como este y compartirla a todo el mundo, especialmente en nuestra sociedad de Comitancillo, de los municipios aledaños y a través de internet? Pues escuche con nosotros este estudio que se intitula Razones del por qué enseñar la palabra de nuestro Dios. Acompáñenos y disponga de su corazón para poder aprender lo que dice la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y si también desea, puede anotar los textos que nosotros compartimos y así en algún momento usted pueda estudiarlo de manera personal. Por ahora, empecemos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Si desea comunicarse con este programa, con nosotros, puede hacerlo. En su pantalla aparece un número, envíanos un mensaje, algún saludo para un familiar o para un amigo y nosotros con mucho gusto compartiremos su saludo. Ahora dejamos el tiempo a nuestro amado hermano y con usted el tiempo, amado hermano. Estimados televidentes y amados hermanos, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a usted por ceder tiempo a Teleoccidente Canal 9 y a través de este medio pues aprender todos juntos más de la palabra de nuestro Dios. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por brindarnos este espacio y a usted también por abrir las puertas de su hogar, pero sobre todo las puertas de su corazón, a lo cual nosotros como obreros de la Iglesia de Dios en el Duraznal le agradecemos de manera especial. Pues vamos a empezar a estudiar la palabra de nuestro Dios para esta tarde, sin antes saludar a un querido hermano y amigo y un gran profesional, a Adelso en el municipio de San Lorenzo. Gracias, amado hermano, amigo y profesional, por acompañarnos en el estudio y meditación de la palabra de nuestro Dios. Que nuestro Padre de misericordia, que nuestro Padre Celestial siga bendiciendo su vida, y esperamos que el estudio en PDF de la serie Hermenéutica Bíblica que nuestro equipo le ha enviado sea de bendición para su vida y que la misma le ayude a conocer y comprender más de la palabra de nuestro Dios. Saludos a usted y a su querida familia. Habiendo dicho esto, ahora sí nos disponemos a estudiar de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a aprender 6 razones por las cuales la Biblia debe ser enseñado a tiempo y fuera de tiempo. ¿Se ha puesto usted a pensar, estimado televidente, por qué tanto interés en la Biblia? ¿Por qué dedicar tiempo, bastante tiempo al estudio de la Biblia? ¿Por qué tanto afán de enseñar la Biblia una y otra vez? ¿Se ha puesto usted a pensar, a imaginar cuánto tiempo implica
preparar una lección para traerla acá en Teleoccidente Canal 9 y presentarle a usted con todo el amor de Dios? ¿Cuál es el afán por dedicar un tiempo específico para estudiar la Biblia? Hoy aprenderemos la respuesta a esto. Hoy rogamos a nuestro Dios que lo que hoy vamos a estudiar haga eco en nuestro corazón y glorifiquemos a Dios por su bondad y por esta bendición de contar con este programa espiritual. Empecemos escuchando lo que dice la palabra de nuestro Dios. En Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5, leemos las siguientes palabras. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Lo que dice el sabio Salomón en estos pasajes, hay varias enseñanzas que estos pasajes nos enseñan, pero para fines de esta lección nos quedaremos en afirmar que el creyente debe sentir deseo en escuchar la voz de Dios a través de la predicación de la palabra de Dios. Todo creyente debe tener deseo y un fervor ferviente en su corazón de escuchar la voz de Dios. Segundo, pero para que el creyente escuche la voz de Dios a través de la palabra de Dios, debe existir hombres comprometidos en la enseñanza de la palabra de Dios. Para que el creyente sea enseñado permanentemente a la luz de la palabra de Dios, deben haber hombres comprometidos en la enseñanza de la palabra de Dios. Si hay un alumno, si hay un aprendiz dispuesto a aprender, deben haber maestros dispuestos a enseñar la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual este programa espiritual está siendo transmitido por este medio de comunicación. Su propósito final es honrar y glorificar a Dios mediante la exposición de la palabra de Dios. Pero, ¿por qué tanto interés? ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué dedicar 2 días a la semana exponiendo la palabra de Dios? 6 razones fundamentales por las cuales la enseñanza de la palabra de Dios debe estar en primer lugar. He aquí las razones por las cuales la enseñanza debe existir siempre. Primero, la misión de la iglesia es enseñar la verdad de Dios. La iglesia está en el mundo para hablar de Dios al mundo. La iglesia está en el mundo para enseñar la verdad, sostener la verdad, defender la verdad y proclamar la verdad. El fin principal para la cual Dios ha escogido hombres y mujeres quienes forman la iglesia es para que esta iglesia testifique y enseñe al mundo de Dios. Eso fue la gran comisión que el Maestro dejó cuando resucitó. Cuando Él resucitó, dio esta orden. Escuche usted lo que el evangelista Mateo escribe en el capítulo 28, versículo 19 y 20, donde se lee: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se da usted cuenta? En este pasaje dice, enseñándoles que guarden. La manera como el hombre escucha de Dios, la manera de cómo el creyente aprende más de Dios, es que él sea enseñado día a día, que él sea confrontado con la palabra de Dios. Similares palabras escribió el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, donde leemos, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En Efesios 4, 14 y 15 leemos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El fin principal de la enseñanza es que el hombre de Dios, los creyentes en Cristo, puedan crecer y ser maduros cada día. Pablo dice a Timoteo, tienes que enseñar la verdad, tienes que defender la verdad y tienes que enseñar y sostenerla. Esa es la razón por la cual exponemos acá la palabra del Señor, porque la misión principal de la iglesia es hablar de la verdad de Dios al mundo. La manera de cómo el mundo puede conocer al Dios verdadero es que este mundo pueda y debe ser confrontado con este Dios a través de la exposición de la palabra de este Dios. Ese es el fin principal por la cual Dios ha dejado a la iglesia. Con justa razón el apóstol Pablo, hablando a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 2, leemos, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo dice, Timoteo, la enseñanza tiene que continuar. La enseñanza no debe ser detenida. Lo que escuchaste de mí, lo que aprendiste de mí, dice el apóstol, tienes que enseñarla también a otros hombres, para que estos también puedan enseñar a otros. 4 generaciones de maestros de la palabra del Señor. Número 1, razón número 1 por la cual enfatizamos la predicación en este programa espiritual es que la misión de la iglesia es enseñar la verdad de Dios al mundo. Segundo, la enseñanza es fundamental en la vida de la iglesia. La enseñanza es fundamental en la vida de la iglesia. En Hechos capítulo 5, versículo 42, leemos esto. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia del primer siglo creció, se multiplicó, expandió el mensaje de salvación en todo el mundo grecorromano, y la única razón de cómo lo hicieron, el éxito de la expansión del evangelio de parte de la iglesia en el primer siglo, simplemente se basó, se fundamentó en la enseñanza permanente. Hoy en día es triste ver al cristianismo popular entreteniendo a la gente con cosas que agradan la carnalidad. Pero la iglesia del primer siglo, su éxito se basó en la enseñanza permanente. Por eso, en segundo lugar, la enseñanza es fundamental porque el crecimiento de la iglesia depende de eso. Mismas palabras encontramos en Hechos capítulo 17, versículo 19. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas?
Cuando Pablo llevó el mensaje a las ciudades de Grecia, en una ocasión el apóstol llegó a Grecia y llegó en el Areópago, que era un lugar donde se reunían los filósofos, los sabios según el mundo. Y en una de esas reuniones el apóstol llega y empieza a hablar del Cristo crucificado. El apóstol empezó a hablar del Cristo resucitado. Empezó a hablar del Cristo que ha ascendido a los cielos y que ahora gobierna en los corazones de los cristianos. A raíz de esta predicación, los sabios de Grecia se sorprendieron. Y fue tanto el interés, la expectación de ellos, que se preguntaban: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? La manera de cómo el mundo conozca a Dios es que ellos deben ser confrontados con el mensaje de la palabra de Dios. Ninguna otra acción puede convertir al mundo si no es a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Creemos firmemente, tal como la iglesia del primer siglo sostuvo, que la única manera de confrontar al mundo con Dios es que ellos escuchen la voz de Dios a través de su palabra. Pero, ¿quiénes enseñan en la iglesia? ¿Quiénes lo hacen? En tercer lugar, entonces, la tercera razón por la cual la enseñanza es fundamental es a razón de los hombres escogidos por Dios. Dios ha escogido, como siempre lo ha hecho, a hombres idóneos para el ministerio de la predicación. Escuchemos cómo empezó la iglesia del primer siglo. En Efesios capítulo 4, versículo 11 leemos esto: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quiénes fueron los líderes en la iglesia del primer siglo? Quienes llevaron la tarea, en primer lugar, de la enseñanza de la palabra del Señor. En primer lugar encontramos a los apóstoles. Luego le siguen los profetas, luego los evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Estas palabras es lo que Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 7 de su primera carta, donde leemos las siguientes palabras: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. La misión de Pablo, encargado por el Señor Jesús, es enseñar la palabra del Señor a todo el mundo al cual él fue designado. Si no hubiese sido por el apóstol Pablo, amado hermano y televidente, ¿se imagina usted cómo habría llegado el evangelio en Asia Menor, en Roma, en el mundo griego? No habría llegado si no hubiese sido por el gran apóstol Pablo. Entonces, la tercera razón por la cual la enseñanza es fundamental en la iglesia es a razón de los hombres que Dios ha designado para este noble labor. Dios ha escogido a hombres para que lleven esta tarea, para que proclamen la verdad de Dios. Similares palabras encontramos en la primera carta del apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. A razón de este versículo, ¿quién es un buen ministro de Dios? Aquel que exalta la palabra de Dios mediante la enseñanza. La enseñanza es fundamental porque esa es la tarea principal que Dios ha delegado en manos de los hombres. Hombres a quien Dios se digna en llamarlos sus embajadores. Hoy, Dios habla al mundo por medio de hombres a quienes Él ha constituido sus predicadores,
sus embajadores. Con justa razón el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante, Pablo dice: Dios está rogando al mundo hoy mediante los hombres a quien ha designado sus embajadores. Por eso la tarea de la enseñanza es fundamental, es impostergable. La iglesia puede hacer muchas cosas y debe hacerlas, pero la tarea principal al cual la iglesia ha sido llamado es el deber de predicar, de proclamar y enseñar la palabra de nuestro Dios. Una iglesia de 1000 cosas, pero sin una enseñanza verdadera, es una iglesia que ha perdido su misión, ha perdido la función a la cual Dios le ha designado. Por eso enfatizamos tanto la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, porque esa es la misión por la cual los hombres han sido llamados por Dios, para que éstos hablen en nombre de Él para todo el mundo. En cuarto lugar, esto es como un efecto que trae esta enseñanza. ¿Qué sucede? ¿Qué acontece en la vida de los creyentes donde la palabra de Dios es fielmente enseñada y expuesta? En primer lugar, produce temor a Dios. Temor a Dios, no terror a Dios, que es diferente, sino temor verdadero al Dios verdadero. Cuando la iglesia es confrontada con la enseñanza de la palabra del Señor, lo que le lleva a la iglesia en su corazón es servir a Dios en temor, es obedecer a Dios en un temor verdadero. En Deuteronomios capítulo 31, versículo 12, leemos estas palabras: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. En los días de Moisés, nuestro Dios le habló a él para que el pueblo fuese congregado constantemente a escuchar la voz de Dios por medio de la enseñanza de la palabra. Y el resultado que genera esta enseñanza es un temor verdadero, es una obediencia verdadera. Alguien dijo: una obediencia falsa muchas veces es resultado de una falsa enseñanza, o de una enseñanza liviana, una enseñanza superficial. Por eso acá en los días de Moisés, al pueblo de Israel, nuestro Dios determinó que los que hablasen en nombre de Él enseñasen fielmente la ley de Jehová. Y el hecho de que el pueblo escuche esta ley lo llevaba a un temor sincero, a una obediencia sincera. En los días de Nehemías, en el capítulo 8, versículo 1, cuando terminaron de escuchar la palabra de Dios, cuando Esdras terminó de predicar la ley de Jehová, escuche usted qué trajo esta predicación en la vida del pueblo de Israel en los días de Nehemías. Capítulo 8, versículo 1, leemos esto: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dieron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, lo cual Jehová había dado a Israel. Saltando al versículo 9 leemos: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Escuche usted esta parte: porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Habían pasado 70 años que el pueblo no había escuchado la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, pero de regreso de la esclavitud de Babilonia, cuando el pueblo escucha por primera vez, 70 años después,
la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, la reacción del pueblo fue llorar delante de Dios, porque habían comprendido que habían descuidado la ley de Jehová. Habían vivido contrario a la palabra de nuestro Dios, que la manera como habían vivido en Babilonia había sido una total ofensa y abominación al Dios verdadero. Pero cuando escucharon la predicación de la palabra de Dios en labios de Esdras, el pueblo se humilló, se arrodilló y confesó sus pecados. Lloró delante de Dios porque fueron confrontados con la voz de Dios en la palabra de Dios. 2000 años después de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia debe seguir siendo confrontado con la palabra de nuestro Dios. Hay una iglesia preciosa, esta es la iglesia de Dios, que esparce su luz por doquiera, para dar al mundo salvación. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde La vida sin Cristo es como literatura sin el alfabeto, matemáticas sin números y astronomía sin las estrellas. Alguien separado de Cristo es nada. Su existencia está vacía y en caos. Fin de la cita. Esta es una frase extraída de una obra monumental del teólogo de los últimos años, A.G. Ufer. ¿Se ha preguntado usted por qué este programa Enseñanzas del Dios de Israel enfatiza mucho la exposición de la Biblia? ¿Por qué tanto afán en estudiar y enseñar la Biblia? 6 razones estamos aprendiendo en esta tarde-noche. Primera razón, porque la misión de la Iglesia de Dios en el mundo es enseñar la palabra de Dios. La Iglesia existe para eso, vive para eso, y Dios lo ha dejado para esa noble misión. Primera razón, entonces, la iglesia debe enseñar la verdad, defender la verdad, sostener la verdad y proclamar la verdad. Segunda razón, porque la enseñanza es fundamental en la vida de la iglesia. Una iglesia de 1000 cosas, pero sin la enseñanza de la palabra del Señor, es una iglesia débil, es una iglesia desnutrida en la fe. Por eso la razón número 2 por la cual enfatizamos la enseñanza de la palabra del Señor en este programa es que la enseñanza es fundamental para la vida de la iglesia. La palabra de Dios para la iglesia es como el alimento para nuestro cuerpo. Tercera razón, porque los hombres a quien Dios ha delegado el don de la enseñanza deben proclamar la palabra de Dios. La tercera razón por la cual la palabra es enfatizada siempre y debe ser así es porque Dios se honra, Dios es honrado cuando los hombres a quien Él ha llamado predican su palabra. Y en cuarto lugar, la cuarta razón es que la palabra de Dios debe ser enseñada para que la iglesia le tema a Dios de manera verdadera. Un temor verdadero y auténtico solo es resultado de ser confrontados por la palabra de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, debemos atenderla con reverencia. Y una quinta razón por la cual la palabra de Dios debe ser enseñada a tiempo y fuera de tiempo es que la enseñanza de la palabra de Dios prepara a todos los creyentes a servir a Dios y en un ministerio al cual Él asigna. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo a Tito en el capítulo 3, versículos 8 y 14, leemos estas palabras: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza,
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El versículo 14 dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. El creyente se asemeja más a Cristo cuando él vive a la luz de la palabra de Dios. No podemos asemejarnos más a Cristo a menos que seamos confrontados con una enseñanza permanente y una enseñanza verdadera. Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 12, escribe estas palabras: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos como iglesia deseamos con todo el corazón ser edificados constantemente, pero la manera de cómo podemos ser edificados es ser enseñados y confrontados permanentemente con la palabra de Dios. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 10 y 11 leemos: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Versículos 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, 5 cosas, y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Propósito final: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para ser de utilidad en la iglesia del Señor, para ser de beneficio en el pueblo de Dios, para ser un testigo fiel, para soportar las aflicciones, que significa seguir fielmente a Cristo, la única manera de vencer a Satanás, la única manera de crecer en la fe es ser enseñados con la palabra de Dios. Por eso alguien escribió en los siglos pasados: es un pecado del predicador aburrir al pueblo de Dios con la palabra de Dios. No que la palabra sea aburrido, sino que quien predica por falta de preparación y dedicación aburre al pueblo de Dios. La manera como crecemos en nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hermanos y en nuestro desenvolvimiento en la sociedad es que estemos llenos de la palabra de Dios. Y finalmente, en sexto lugar, para perfeccionar a los santos. Nuestra meta final es ser como Cristo. Nuestra competencia no es con otro hermano. No luchamos para ser mejor que el otro hermano. Nuestra pelea espiritual no es con el líder, no es con el pastor, no es con el ministro, no con aquellos que están en autoridad, no con el hermano. Nuestra meta final es ser como Cristo. Y la única manera de alcanzar esa plenitud es ser enseñados con la palabra de Dios. Efesios 4:12 dice el apóstol: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos. Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: tú persiste en lo que has aprendido. Todos deseamos fervientemente ser como Cristo. Por eso debemos decir, como dijo el pueblo de Israel cuando regresó de Babilonia, en Nehemías 8:1, cuando dijo: traed el libro. Y nosotros como iglesia debemos decir a nuestros predicadores, a nuestro pastor, a nuestros ministros, que traigan la palabra del Señor. Como iglesia tenemos el derecho y debemos ser enseñados a la luz de la palabra de Dios.
solo cuando somos confrontados con la palabra de Dios, iremos perfeccionando nuestra vida cada día. Por eso nosotros debemos de tener ese deseo ferviente en nuestro corazón. Y nuestros predicadores, nuestros maestros de la palabra de Dios, también deben tener la alta responsabilidad que nos confronten con la palabra de Dios. Debemos escuchar la voz de Dios. Cuando la Biblia es abierta, es Dios quien habla a nuestro corazón. Amado hermano, amada hermana, amigo, usted debe escuchar la voz de Dios a través de la palabra de Dios. Por eso en este programa espiritual, nuestro interés final es que usted escuche la palabra de Dios. Cuanto más escuchamos la palabra de nuestro Dios, como hemos escuchado en esta sexta razón, tendremos la posibilidad de crecer cada día, de ser más y más como Cristo. La única manera de parecernos más a Cristo es que seamos alimentados con la palabra de Dios. Por eso Pedro, escribiendo en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, escuche usted esta preciosa y maravillosa palabra del Señor. Escuche usted lo que dice el apóstol acá en primera de Pedro. Escuche usted esta última porción de la escritura, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, escuche esto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, no para más conocimiento, escuche usted esto, para salvación. Que el Señor despierte su corazón y traiga un avivamiento en su vida. Que Dios bendiga su palabra en su corazón. Amén. Así es como hemos escuchado la palabra de nuestro Dios a través de este tema de razones del porqué de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Una iglesia sin enseñanza de la palabra de nuestro Dios sería como una escuela sin maestros, sin currículo y sin metodología, que al final no sería una escuela como tal. Suplicamos a usted para que vuelva a sintonizarnos los días martes y jueves en el horario de 18 a 19 horas. Finalizamos ahora con una oración con nuestro amado hermano, invitándoles a suscribirse en el canal de YouTube de este programa, El Reino de Dios, el siglo por venir. Con el rostro inclinado al polvo de la tierra, elevemos una oración al final de esta lección. Bendito Padre que estás en los cielos, ¿qué te diremos a tu voz que hemos escuchado, sino humillarnos delante de ti y confesar nuestros pecados cuando somos tardos en escuchar tu voz? Enséñanos, Padre, a escucharte más, atender tu voz, temer a tu voz y vivir de acuerdo a tu voluntad. Te alabamos y te adoramos por este privilegio que nos das el escuchar tu voz a través de tu palabra. Gracias por la Escritura, gracias por estos 66 libros que son la revelación completa de tu voluntad para nuestras vidas. Bendice la vida de nuestros queridos televidentes y traiga un avivamiento en la vida de cada uno de ellos. Padre, que solo tú y solo tu Padre seas honrado y seas glorificado a través de la exposición de tu palabra. Ahora, Señor, te rogamos que bendigas las instalaciones de Canal 9, el equipo humano que hace posible esta transmisión, como también a nuestros queridos televidentes. Si hay algún televidente, Padre, con alguna dificultad en su vida, te rogamos que lo auxilies, que lo socorres, que extiendes tu mano de bondad sobre cada uno de ellos. Y por nosotros, Padre, te rogamos que nos lleves con paz y bendición a nuestro hogar. Te agradecemos por todo y te rogamos estas bendiciones en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro suficiente Redentor. Amén. Gracias, amado hermano, paisano y amigo, gracias por su sintonía en esta noche. Ahora los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto.
Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.